tiroides. Ya han hecho seguramente, creo ayer, anatomía, fisiología, pruebas auxiliares. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de hipertiroidismo y en la segunda parte el doctor Cabala de tiroiditis. Yendo a lo que es el hipertiroidismo, es importante siempre tener en cuenta que puede suceder la tormenta tiroidea, que es una exacerbación aguda, lógicamente, del hipertiroidismo. Por eso es que lo mencionamos juntos. Básicamente, el hipertiroidismo es un aumento de la secreción de la tiroides. Por eso conduce en general a un hipermetabolismo, que se caracteriza justamente porque hay manifestaciones clínicas a nivel de todos los órganos, básicamente. Se puede producir este hipertiroidismo por diversas circunstancias, alteraciones primarias, como la enfermedad de Graves, el bocio nodular, el adenoma tiroideo tóxico. En otros casos, por alteraciones a nivel del sistema nervioso central, por estimulación de la TSH. Y en otras causas que ya son de causa exógena, por ejemplo, por la ingestión de hormona tiroidea, el embarazo molar, en algunas circunstancias que liberando hormona gonotrópica coriónica humana puede producir hipertiroidismo. Y también algunas tumoraciones o neoplasias tiroideas. Bueno, eso ya lo han visto ayer también. Lo que es la tiroides, básicamente ya han hecho lo que es fisiología, anatomía. Básicamente esta patología fue muy bien descrita desde el siglo XI, donde se decía de que ya describían los autores de que había un crecimiento de la tiroides. En el siglo XIX, Billroth y Teodoro Kocher, los dos Teodoros, hicieron pues estudios, básicamente Teodoro Kocher, que fue quien más hizo estudios sobre lo que era la tiroides, el hipertiroidismo, incluso llegó a hacer la cirugía, ¿no? Que como saben ustedes fue el primer premio Nobel en cirugía. En general se dice entonces que hipertiroidismo tiene que ver con todos los procesos que hay un aumento de la función tiroidea. Ya vimos. Las manifestaciones clínicas que básicamente se van a presentar son en todos los órganos, pero antiguamente se catalogaban más como este tipo de patología en la cual había un exoftalmo marcado, es decir, una protrusión del globo ocular hacia adelante, y que le daban pues a los pacientes o las pacientes una expresión de mirada trágica o colérica, que es como describe Suros en su semiología, básicamente, ¿no? Sin embargo, hay algunas formas llamadas frustras. Significa esto de que puede haber personas que tienen hipertiroidismo, pero que no lo manifiestan clínicamente. Justo hoy día, en la mañana, mencionaba un caso clínico, ya que estábamos tratando de hipertiroidismo de una paciente personal que tuvimos, cuya única sintomatología eran diarreas frecuentes, y que había sido tratada innumerables veces por diversos colegas, digamos, por diferentes circunstancias, antibióticos y demás, y nunca se iba la diarrea. Se nos ocurrió hacerle un dosaje de hormonas de tiroides y una ecografía y encontramos un hipertiroidismo. Hicimos el tratamiento del hipertiroidismo y se acabaron las diarreas. Entonces hay que sospechar entonces, son las llamadas formas frustras de repente. Predomina el sexo femenino debido a su complejo sistema neuropropiciario mayor entre los 30 y 60 años y es más frecuente lógicamente en países de la península ibérica, España, Italia, Alemania, y es más raro en Japón, India y en las zonas donde hay bocio endémico. La mejor forma de examinar una tiroides es por la parte posterior de la paciente, con la forma que lo ven, apoyándose en los pulpejos de los dedos gordos o primeros dedos en la parte posterior, y con segundo o tercer dedo de ambas manos se va haciendo una palpación bimanual, ¿no? Haciendo que la paciente degluta y respire, ¿no? De esa forma podemos determinar no solamente que una glándula esté crecida, sino también que haya presencia de nódulos. Acá ya no va a ser necesario pues hacer mucha palpación, ¿no? Ahí está la tumoración visible simplemente. A la inspección ya se nota. Bien.
La relativa íntima relación que tiene con el hipotálamo y la hipófisis, básicamente quienes van a hacer que haya un feedback de íntima relación con lo que es la secreción de hormona tiroidea y la estimulación de la TSH, ¿no? Ese es un feedback de retroalimentación. En 1960 se hablaba ya de un proceso de estimulación por anticuerpos contra las hormonas tiroideas. Y en la actualidad se acepta que hay una amplia variedad de anticuerpos que incorporan receptores de TSH en las células foliculares. Podría haber alguna probable susceptibilidad genética, esto porque se presenta muchas veces en grupos familiares de la mamá a la hija y en las personas que vienen en descendencia. Habría una inmunoglobulina estimuladora de la tiroides o llamada TSI. El hipertiroidismo, que básicamente va a tener que ver con una amplia sintomatología que va a tener que ver mucho con las diversas manifestaciones clínicas que se presentan, ¿no? Básicamente, si tenemos en cuenta a nivel de la personalidad, va a haber un nerviosismo, insomnio, cierta irritabilidad, depresión. El pelo, el cabello va a ser frágil, se va a secar fácilmente y se va a quebrar también quebradizo. Hay una pérdida de peso, a la diferencia del hipotiroidismo, aquí hay una pérdida de peso, un aumento del apetito, considera que hay un hipermetabolismo, ¿no? La tiroides está crecida en ocasiones, hay una taquicardia y una arritmia, y las uñas son frágiles, se quiebran fácilmente, un temblor de manos, que antes se hacía como un examen de rutina, colocando una hoja en ambas manos y pues se miraba el temblor fino que se producía, ¿no? La piel es húmeda, con cierta siempre calorabilidad y una debilidad muscular con calambres musculares. En las mujercitas casi siempre se acompaña de disturbios menstruales. Un exoftalmos con un hipertiroidismo, lógicamente, que se manifiesta con una taquicardia, que es uno de los signos principales. También puede haber algunos factores predisponentes, algunos procesos infecciosos, por ejemplo, en damisas, principalmente después de un proceso de una faringitis o amigdalitis, por alguna razón se puede desencadenar un hipertiroidismo. Esto es una cosa que no es frecuente, pero suele presentarse a veces. Y por causas de medicación yodada, ya les dijimos, en este caso, cuando se da mucha medicación a base de hormona tiroidea o de yodo excesivo, se llama enfermedad de Jod-Baselov. También puede ser secundario al tratamiento hormonal, ya dijimos, y a traumas psíquicos o emociones violentas, sobre todo en las formas de bocio difuso, en las cuales después de una riña con el esposo, el enamorado, etcétera, se hace manifiesta pues una enfermedad de hipertiroidismo. Bien, para recordar nada más su ubicación, que ustedes lo han hecho ayer, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico, en la anatomía patológica, hay un aumento del volumen de la glándula muchas veces, llamado bocio parenquimatoso difuso primario, y en la cual hay un aumento de la vascularización con una superficie lisa de la glándula, y cuando se hace la cirugía se observa que hay un color rojo vinoso y una consistencia que es variable, a veces más dura, a veces más blanda, ¿no? Igual las diversas manifestaciones clínicas que se pueden producir. Es una paciente en la cual se va a hacer una cirugía intuba, siempre es con anestesia general, lógicamente, con una hiperextensión del cuello, se coloca una tela o bien una almohadilla en la parte posterior entre ambas escápulas para que el cuello quede prácticamente una hiperextensión. Se facilita bastante la cirugía. Desde el punto de vista microscópico, el número de folículos va a estar aumentado, pero son pequeños. Las células son cilíndricas y altas. El citoplasma es claro
Y evidentemente que comparando hay un aumento en el número de mitocondrias y el núcleo se hace basal y voluminoso. La cavidad folicular está disminuida o se reduce al mínimo. En el intersticio hay una hiperplasia con acúmulos linfocitarios. Y en el bocio nodular se va a encontrar formas múltiples, pequeñas o grandes, dependiendo de la paciente básicamente. Pero estos son los principales signos que se encuentran en la microscopía en los pacientes con hipertiroidismo. Justamente ahí está, ¿no? La cavidad folicular reducida, células grandes, altas, con núcleo basal, básicamente en menor y mayor aumento. En otros órganos también se pueden producir alteraciones. En los casos de hipertiroidismo, en la misma hipófisis podrían haber lesiones degenerativas en el lóbulo anterior. El timo se dice que en ocasiones se hipertrofia. Y en corazón, a pesar de la taquicardia y otras manifestaciones, van a haber lesiones miocárdicas degenerativas. En hígado también pueden producirse lesiones celulares y una necrosis centrolobular que se llama, con tumefacción celular y que al final va a llevar a una cirrosis atrófica. Ya dijimos los síntomas: arritmia, caída del cabello, fatiga, hipertensión, taquicardia, pérdida de peso, ojos saltones. Clínicamente, el aumento de la actividad tiroidea o hipermetabolismo se va a definir como un aumento general de los intercambios en el metabolismo y en la bomba de sodio-potasio, por la cual hay una taquicardia, adelgazamiento, aumento del metabolismo basal. Y cuando hay un tumor en relación a un hipertiroidismo se le llama tumor bocioso. Los síntomas van a estar en relación a estimulación del sistema vago simpático y por estimulación también del diencéfalo y a nivel de los ovarios, hipófisis. El síntoma más predominante es el nerviosismo, 99%. Se acompaña del temblor, 97%, y hiperhidrosis, 91%. Y después los otros síntomas como hipersensibilidad al calor, pérdida de peso, heces pastosas y la taquicardia, que cae en el 100% de los pacientes. Desde el punto de vista clínico, entonces tenemos la forma de bocio difuso o nodular, el cual es variable en relación al tiempo de enfermedad. La glándula va a tomar diferente consistencia, como dijimos inicialmente, y hay una movilidad característica de la deglución. Cuando se hace la gamografía se va a encontrar nódulos calientes, tibios o fríos. En el bocio difuso el inicio suele ser brusco y en el bocio nodular antiguo el inicio va a ser más crónico, por eso se le llama antiguo. Por eso es el bocio basedodificado. La taquicardia se va a deber a una hiperactividad glandular, una excitación neurovegetativa simpático-tónica. Ello se acompaña de palpitaciones, algias precordiales, choque de punta, soplos históricos, danza arterial cervical. Esto es normalmente, cuando se va a producir la crisis tiroidea, como vamos a ver luego, esto va a ser mucho más manifiesto. Los trastornos del ritmo, como taquicardia paroxística, sinusal del núcleo, o producido por un núcleo heterotópico, en cuyo caso va a haber frecuencias tan elevadas hasta de 200 frecuencias por minuto, latidos por minuto. Y justamente en la mañana que hablábamos decíamos que había que hacer el diagnóstico diferencial con aquellas crisis de taquicardia que se suelen presentar en aquellos pacientes que tienen un núcleo heterotópico activo y que ocasionalmente hacen taquicardia, ¿no? Pero lógicamente este paciente no tendrá todas las otras manifestaciones del hipertiroidismo. También se puede producir arritmia con fibrilación auricular y una arritmia completa, y al final puede llegar a una insuficiencia cardíaca, sobre todo en casos graves, en la crisis tiroidea, por ejemplo. El adelgazamiento, de igual manera, por el aumento del catabolismo y el mismo metabolismo, pero también el catabolismo que está aumentado, y los factores psicógenos, evidentemente. Los casos en los que hay un hipertiroidismo agudo, se va a producir una evolución rápida en pocos meses.
el metabolismo basal puede subir hasta un 20 a un 50% del calculado normal, y en los casos graves puede llegar hasta el 75%. La hipertermia o calor que siente generalmente siempre el paciente que no siente frío, ¿no? O la paciente. La captación de yodo va a ser hasta del 80% y el 16% se va a eliminar por orina. Entonces se aprovecha esta cualidad de la eliminación por orina para la eliminación en los tratamientos que se haga a base de yodo. La iodemia normal puede ser de 12 a 100 microgramos y ocasionalmente puede asociarse el hipertiroidismo a la diabetes. En general, como hay un hipercatabolismo y un hipermetabolismo, va a haber un aumento de la excreción del nitrógeno urinario. Y por este motivo también va a haber una hipolipemia y una hipocolesterolemia. Antes era una prueba común al paciente con sospecha de hipertiroidismo, se le pedía el colesterol y lógicamente el colesterol estaba bajo, ¿no? Ahora se utiliza, pero no es una prueba tan indicativa. El exoftalmo se va a producir en el 75% de los casos de bocio difuso, en forma bilateral y simétrica. A veces, ocasionalmente, puede ser también unilateral. Como ya dijimos, la mirada de expresión colérico-trágica, y se utiliza un aparato ideado por Hertel, el exoftalmómetro, que puede determinar la forma de protrusión del globo ocular hasta de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, imagínense, bastante. En las formas malignas de hipertiroidismo se va acompañada además de edema órbito-palpebral con fotofobia y dolor. Lógicamente, esta falta de parpadeo en los pacientes va a producir lesiones corneales también, ¿no? Que a veces producen degeneraciones graves. Por este motivo, ya dijimos, al examen ocular va a haber una disminución marcada del pliegue palpebral y un parpadeo disminuido. Las paredes musculares de ascenso de convergencia, que son los signos de Moebius, y en la patología del exoftalmo se dice que se produciría una sustancia, una infiltración grasa con edema en la parte posterior del globo ocular, produciéndose una protrusión del ojo. El espasmo del párpado superior, que va a producir una parálisis también, puede haber alteraciones cuando no es simétrica, puede haber una oftalmoplegia y una diplopia, y al final la infiltración grasa con líquidos y demás. En la parte posterior puede haber una lesión a nivel de la retina, a nivel del nervio óptico y conducir a la ceguera a la paciente o al paciente. Un exoftalmo muy demostrativo en esta paciente. Puede haber trastornos vasomotores y secretores. Una hiperexcitabilidad neurovegetativa en general, llamadas llamaradas congestivas, en las cuales hay una transpiración profusa, sobre todo en la noche. Que hay que hacer también el diagnóstico diferencial con casos de tuberculosis pulmonar, ¿no? Que también hay transpiración nocturna. Aumento de la temperatura en general, el temblor, que es un síntoma cardinal que se produciría por lesión de los centros mesencefálicos o del cuerpo estriado y que va a producir este temblor fino, que se evidencia al hacer el examen. Los trastornos digestivos que se establecen muchas veces en crisis, ya les dije, el apetito puede ser normal o aumentado, una polidipsia y ocasionalmente, como fue el caso de mi paciente, diarreas bruscas, emotivas y persistentes muchas veces. Las lesiones hepáticas que habíamos mencionado, las lesiones centrolobulares con degeneración grasa. Y la respiración, este tipo de pacientes se hace algo frecuente, superficial, les llamaban respiración a lo Bryson. En sangre vamos a encontrar una iodemia elevada, lógicamente hay leucopenia también en el examen, en el hemograma, con linfocitosis, una eosinofilia y la velocidad de sedimentación siempre está acelerada. A nivel endocrino puede haber lesión también a nivel de las suprarrenales y las alteraciones sexuales que ya hemos mencionado y que muchas veces se acompañan de amenorrea en este tipo de pacientes.
las alteraciones o cambios dermatológicos a nivel de la piel, esta es fina, suave, elástica y a veces húmeda, ¿no? Pelos abundantes, quebradizos, como habíamos mencionado. Dos formas clínicas, el bocio exoftálmico o Gray base 2 y el bocio basidificado o adenoma tóxico de Plummer, que es el bocio nodular tóxico. La enfermedad de Graves, que es la que se describía inicialmente desde Irlanda con Roberto Graves en 1835, se presenta más en mujeres jóvenes entre 20 a 40 años. Es de inicio brusco, muchas veces, a veces progresivo. La variedad de anticuerpos de estimulación TSH en las células folliculares va a dar lugar a que sea la diferente presentación de manifestaciones clínicas. El bocio, el exoftalmos, el adelgazamiento, los trastornos cardíacos, muchas veces se define la fase típica del paciente hipertiroideo. Que a nivel cardíaco hay pues el tril, soplo, latidos frecuentes. Agitación, temblor, taquicardia, bueno, que ya hemos mencionado. En el hombre es más frecuente el bocio difuso y en la niñez y senectud suelen ser más raros, más frecuentes, ya dijimos, en mujeres. El esquema de los factores RAS o receptores de la TSH. En cambio, en el bocio basidificado de enfermedad de Plummer o adenoma tóxico, bocio nodular tóxico como sinónimo, se presenta en personas de mayor edad, entre 40 y 50 años, y con antecedentes de un bocio endémico. Puede ser la forma nodular o adenomatosa. También puede aparecer taquicardia y adelgazamiento, pero muy raramente o no hay exoftalmos. Temblor poco acentuado. El diagnóstico se hará lógicamente en ambos casos para ambos tipos de pacientes con gamografía con yodo 131. Veremos ahí que es la misma glándula que está toda crecida, captante, una hipercaptación, o veremos que hay zonas nodulares de captación. El tratamiento va a ser también de tipo quirúrgico con resección del nódulo correspondiente con una lobectomía o tiroidectomía subtotal y luego tratamiento con yodo radioactivo. Imágenes de gamografía, una captación aumentada, lógicamente, de yodo en la gamografía. Y lo que nos preocupa siempre, ¿no? Las crisis de tirotoxicosis, que se puede producir en forma evolutiva. En algunos casos se repiten y que generalmente está asociado a causas emotivas o a infecciones, como habíamos mencionado. La llamada forma postoperatoria en pacientes jóvenes con formas graves de enfermedad de base 2 puede presentarse. Y este fue uno de los, digamos, puntos que nuestro amigo Kocher tuvo como dificultad cuando hizo las tiroidectomías. Presentaba mucha frecuencia de crisis de tirotoxicosis. Y es que en la cirugía convencional, pues primero se ligan las arterias y luego se ligan las venas. Pero tratándose de hipertiroidismo, lo que es cirugía de tiroides, es mejor ir al revés, ¿no? O sea, en los casos de hipertiroidismo, primero ligar las venas y luego las arterias, porque lógicamente al manosear la glándula va a excretarse o secretarse hacia la sangre, hacia el intersticio y hacia la sangre, gran cantidad de hormona tiroidea que va a producir esta crisis tiroidea, que antes era frecuente cuando fue la primera mala experiencia de Kocher. Cuando Kocher hizo la revisión no se valió en el fracaso, más bien porque tuvo algunos casos de mortalidad, ¿no? Hizo la observación y reparó en ello. La cirugía actual se basa en eso, ¿no? Primero ligadura venosa, luego ligadura arterial. Con eso se disminuyó y se evitó, ya no había crisis tiroideas. La crisis de tirotoxicosis de inicio brusco, ya dijimos, ansiedad o agitación psíquica, puede alcanzar una exoftalmia aguda severa, con úlcera corneal por la falta de parpadeo, y la pulsación puede llegar hasta 200 por minuto, como dijimos, hay un choque de punta y una arritmia completa, que muchas veces llega a la insuficiencia cardíaca. En la crisis de tirotoxicosis también se va a producir ictericia por la lesión hepática que suele acompañarse. Puede haber una hipertermia marcada hasta de 41 grados centígrados y ocasionalmente el paciente puede entrar en shock.
Ya dijimos la forma postquirúrgica que se presenta entre las 6 a 36 horas después de la cirugía, pero operando bien no va a pasar. La responsable sería la L-triotironina, que al haber una perturbación suprarrenal, medular o cortical, se va a producir también una hipocolesterolemia. Una repetición básicamente una crisis tiroidea, ¿no? Los criterios diagnósticos para la tormenta tiroidea se basan en varios criterios que son temperatura, efecto sobre el sistema nervioso central, disfunción gastrointestinal y hepática, taquicardia, edema peritibial y pulmonar, fibrilación atrial, historia de precipitante. Cuando este valor alcanza un score mayor a 45, se dice que es una crisis tiroidea severa. Justamente esta escala de Burch y Warkowski para el diagnóstico de tormenta tiroidea sirvió como parámetros la regulación de la temperatura, la taquicardia, la fibrilación, insuficiencia cardíaca cuando había, si era leve, moderada, severa, disfunción gastrointestinal hepática, alteraciones del sistema nervioso central y evento precipitante, ¿no? Todo como los valores que ahí ven como puntuación y se repiten, ¿no? Por encima de 45 es una tormenta tiroidea. También se utiliza una escala que se llama japonesa, pero esta es la más conocida, ¿no? Las crisis de tirotoxicosis, para el tratamiento se va a hacer una reposición rápida de líquidos, utilización de fármacos antitiroideos, bloqueadores beta, soluciones yodadas y corticosteroides. Propranolol, atenolol se utilizan más en estos casos, tirotoxicosis, y en los casos muy graves se puede recurrir inclusive a las famosas diálisis peritoneales o hemodiálisis para disminuir pues, la cantidad de hormona tiroidea circulante. La patogenia es, lógicamente ya dijimos, una hipersecreción glandular, una hiperproducción hormonal muy marcada, la acción de la L-tironina, que ya dijimos que es la responsable, se puede presentar en algunos casos de adenoma tóxico y en la enfermedad de Basedow hay una perturbación de los centros reguladores hipotalámicos. El diagnóstico entonces en los pacientes tanto de hipertiroidismo como de crisis tiroidea va a ser muy importante una anamnesis adecuada. Si el paciente permite un examen y una anamnesis, porque si ya con compromiso de conciencia en un estado de shock, pues no es la familia la que da básicamente la versión que sufría de hipertiroidismo, ¿no? Un examen clínico minucioso para determinar la probable presencia de un bocio o de un nódulo o varios nódulos y seguir un protocolo de diagnóstico básicamente. En el análisis, periódicamente un dosaje de hormona tiroidea y TSH, T3, T4, TSH. Cuando se permite hacerlo, una gamografía con yodo 123, que nos va a permitir ver las imágenes que hemos visto y otras más que vamos a ver ahora. La ecografía y la tomografía también nos ayuda para ver el crecimiento de la glándula, si existe la nodularidad. Hay una base en todo esto que es el manejo del nódulo tiroideo, que es muy importante conocerlo y seguir este protocolo para determinar si es un bocio, es un nódulo, es benigno, es maligno, y en ello tiene importancia determinar si es quístico, si es sólido al comienzo, ¿no? Si es quístico no hay mucho problema, pero si el nódulo es sólido, va a ser muy sospechoso de una neoplasia. Cuando hagan el que se llama el seminario de cáncer de tiroides, van a tratar bien este tema. Bien, un bocio bien evidente, una paciente joven, bilateral, un bocio difuso, evidentemente, ¿no? Les mencionaba en la mañana en el caso clínico de una señora que era conocida nuestra en la zona de Yarabamba, Quequeña, que tenían la costumbre de permutar productos propios del lugar con la sal yodada que traían los señores que traían caravanas con llamas para poder intercambiar productos. El trueque famoso que se hacía en estos lugares, ¿no? En general en toda la serranía del país se hacía. Incluso
En la Unión, en Cotahuasi, que también una zona boceógena, también allí tampoco se consumía pues sal yodada y por este motivo existía el bocio. Pero no es frecuente en estos sitios la presencia del bocio con hipertiroidismo. Nuevamente, en este caso haciendo una palpación anterior, pero ya viendo si hay otras manifestaciones como ganglios vecinos en la zona cervical. Esto ya más todo se hace cuando se hace ya un examen para ver si es cáncer o no. Una ecografía de la glándula tiroidea que nos ayuda bastante. Lóbulo quístico sólido, aquí es un lóbulo quístico, lógicamente en el lóbulo izquierdo. Un nódulo no sólido, más bien, ¿no? Es un nódulo ya sospechoso de una neoplasia, puede ser, ¿no? Puede ser un bocio nada más, pero también puede ser neoplasia. La gamografía, está la imagen a la izquierda del nódulo, y a la derecha está la zona del nódulo hipercaptante, básicamente, ¿no? En esta zona. De igual manera, 8 imágenes nodulares, 1 y 2, y de igual manera aquí, un nódulo y otro nódulo. De igual manera aquí, donde señala la N, un nódulo, que es un nódulo hipercaptante, evidentemente, ¿no? De igual manera, aquí está la zona hipercaptante, básicamente, ¿no? El tratamiento del hipertiroidismo es higiénico y dietético. También a base de yodo, también a base de quimioterapia, o sea, sustancias químicas, isótopos radioactivos y tratamiento quirúrgico. Todo ese tratamiento muchas veces se superpone o a veces es uno que se antepone al otro. El yodo, bueno, el tratamiento higiénico dietético, lógicamente, dar la mejor forma de prevención del bocio, por ejemplo, será el uso de sal yodada, ¿no? Básicamente, para evitar el bocio. Y bueno, en personas que se le presenta el crecimiento de la glándula, pues hacer todos los estudios, el protocolo de estudio que hemos hecho. Cuando existe un crecimiento de la glándula en bocio difuso, se puede dar 75 a 150 miligramos de Lugol, que es un concentrado de yodo, y que va a producir su efecto máximo a los 10 a 15 días. Su acción va a ser una detención de la hiperplasia celular, por lo tanto va a haber una disminución de la secreción hormonal excesiva y también disminución en el tamaño de la glándula. Va a decir, va a ser más chiquita y más fácil de operar, lógicamente, ¿no? Menos vascularizada también. Entonces se favorece la misma cirugía haciendo un tratamiento con Lugol a base de yodo, pero ese tratamiento es por vía oral, ¿eh? Oral, no es por vía venosa. ¿No? Dice, podría ser base genética, podría ser, ahí está el nódulo hipercaptante. Tratamiento con sustancias químicas, tratamiento de quimioterapia, con los cuales se puede producir un control rápido de la tirotoxicosis. El tiouracilo, con sus variantes el mepil, propil, tiouracilo. Se dice que el propil tiouracilo bloquearía el paso de la T4 a T3 y su dosis es de 300 a 600 miligramos por día cada 8 horas. También el feniltiouracilo puede utilizarse. Otros medicamentos a base de metimazol, el mercapto y midazol, 30 a 60 miligramos por día en el caso del metimazol, el carbimazol, que es un derivado. En estos hay dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Cuando se producen crisis de tirotoxicosis puede utilizarse también estos, aunque lo más específico son los bloqueadores beta-adrenérgicos tipo propanolol. La acción, se dice, de estos quimioterápicos sería bloquear la elaboración de la hormona tiroidea que inhibirían la organificación del yodo intratiroideo y el acoplamiento de moléculas de yodo tirosina. El propanolol, que es un bloqueador beta-adrenérgico, es eficaz en la taquicardia y en su dosis es de 20 a 40 miligramos cada 6, incluso en la crisis de tirotoxicosis, ¿no? Los isótopos radioactivos, el yodo 131, que tiene un tiempo de vida media de 8 días,
Se puede utilizar, pero en este caso ya es por tratamiento, por una acción de la emisión propia de las partículas beta y gamma, previa gammagrafía para saber cuánto es la dosis que vamos a aplicar, que no es siempre la misma para todo paciente, ¿no? O sea, hay que hacer un cálculo de la dosis. Justamente este cálculo de la dosis es que permite a los colegas endocrinólogos hacer un tratamiento adecuado. Es decir, que el ideal es que la paciente, luego del tratamiento con isótopos radioactivos, no quede ni hiper ni hipotiroidea. Pero, como dicen ellos mismos, mejor es que quede algo hipotiroidea que hiper, porque total, la suplencia se suple con hormona tiroidea externa, el Leptirox, ¿no? La hormona tiroidea, para poder suplir esta hormona. Su uso del isótopo radioactivo es amplio en la actualidad. Desde que apareció prácticamente casi ha superado las formas quirúrgicas, pero también se puede utilizar en las formas postquirúrgicas que no han tenido un buen resultado. Si falla una, se utiliza la otra. El peligro, como dice acá, son dosis inadecuadas, que quede el paciente con un hipertiroidismo que no se logró mayor beneficio, y en el embarazo más bien está proscrito, no se utiliza el yodo radioactivo. La dosis, 8 a 12 milicuries en la forma de bocio difuso, de 5 a 6, y en la forma nodular de 11 a 12. El efecto terapéutico se da entre los 15 a 18 días y la curación se da en el 90% de los casos. Luego del tratamiento con isótopo radioactivo se hace una prueba de función tiroidea con TS3, T4, TSH, cuyos valores deberían normalizarse a las 8 a 12 semanas. Lo que queda, hipotiroidismo en el 10 al 15% en un año, que es mejor que quede así. Y el fallo en el tratamiento incompleto va a quedar como el paciente con hipertiroidismo y se puede asociar a un tratamiento con antitiroideos. Se podría utilizar una segunda dosis de isótopos radioactivos entre los 3 a 6 meses y hacer un control anual. El tratamiento tiene sus indicaciones, el yodo radioactivo. Cuando hay un crecimiento pequeño moderado, cuando hay una falla en el tratamiento con antitiroideos, cuando los pacientes no quieren operarse, o una recurrencia después del tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico. Entonces, pregunta de examen con toda seguridad es esta, ¿no? ¿Cuándo se utilizan los isótopos radioactivos? Tiene sus indicaciones cada uno, ¿no? El tratamiento quirúrgico se va a hacer, en algunos casos, de tirotoxicosis, que no remitan, lógicamente, con el tratamiento médico. Básicamente, se hace una tiroidectomía subtotal, 4/5 partes de la glándula. Siempre hay que tener cuidado en la cirugía, preservar los nervios recurrentes y también preservar las glándulas paratiroideas, que justo están en la parte posterior, ya lo han hecho ayer seguro, y que son 4 y que lógicamente son fáciles de desprender de la glándula tiroides cuando esta no es neoplásica, ¿no? Cuando es neoplásica sí es algo más difícil. Las complicaciones de la cirugía tiroidea que vamos a ver la próxima semana también son hemorragia, que es la complicación más frecuente de repente. Hemos tenido oportunidad de atender muchas veces pacientes que fueron operados en la mañana, en la tarde que estábamos de guardia nos llaman del servicio de cirugía de cabeza y cuello y nos llaman porque tenemos que ir a solucionar una hemorragia, ¿no? ¿Qué hacíamos? Abríamos la herida probablemente ahí en su cama de la paciente y si se puede con una pincita ubicar el vaso sangrante y a sala de operaciones llamando a los colegas, ¿no? Para que ya nos encontremos en quirófano. Esto prácticamente hemos tenido, en mi caso, 2 circunstancias de este tipo que les cuento, ¿no? Luego ya una complicación más tardía puede haber disfonía o afonía o alteraciones en el metabolismo del calcio cuando no se preservan bien las paratiroides. En la cirugía de la tiroides se hace un colgajo superior, un colgajo inferior. Ya les dije, el rodete entre ambas escápulas y poner en una hiperextensión la cabecita de la paciente, el cuello básicamente. El tratamiento quirúrgico tiene sus indicaciones. Esto sí anótenlo bien. Cuando ha fracasado el tratamiento con yodo radioactivo o con medicamentos. En pacientes jóvenes,
adolescentes o pacientes gestantes, que no podemos utilizar otro tipo de tratamiento. El tratamiento quirúrgico también, cuando hay masas sospechosas en una tiroides crecida, que haya sospecha de que sea cáncer también, pero igual hay que operar. Y cuando se producen deformidades estéticas marcadas, un crecimiento muy mayor o compresión traqueal, crecimiento hacia la parte posterior del tórax, ¿no? Parte anterior del tórax. Bien, básicamente un recuerdo nada más, su relación con la hipófisis, la TSH, el coloide donde se produce la tiroglobulina, la paciente con hipertiroidismo. Un recordatorio de los estimulantes TALATS, complicaciones de la cirugía, el hipotiroidismo en el 25%, persistencia de hipertiroidismo cuando no se opera, no se saca pues toda la glándula, se dice que cuando se opera la tiroides se deja el lóbulo superior casi siempre en el lado derecho, no sé por qué, pero dicen que tiene una mejor vascularización y más fácil de operar, ¿no? Entonces un 10% de casos de persistencia de hipertiroidismo. La hipocalcemia residual transitoria que se puede producir en los pacientes, parálisis nervio laringeo recurrente en el 1%, cuando es una cirugía por hipertiroidismo nada más, no hay mucho problema. Cicatrices hipertróficas o queloides en las personas que tienen esa tendencia. Infección de la herida casi no hay porque eso es una operación limpia, no tipo A, básicamente. Y hemorragias, hematomas, que ya dijimos que eran las complicaciones más frecuentes. Una glándula con ese color rojo vinoso, brillante, turgente, un hipertiroidismo y una captación de hormona tiroidea en una gammagrafía. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Son 13:15 en punto. ¿Alguna pregunta? Bien, como ya estamos en la hora, por respeto al doctor Cabala, ustedes inicien con él. Si hay alguna pregunta, se pueden comunicar conmigo. Solo mencionarles, aprovechando que están todos, que me han designado tutor de ustedes el 7º semestre y que tenemos nuestra primera reunión el día viernes a las 8:30, según me ha pedido su compañero James. 8:30 el día viernes nos vemos por Team. Vamos a hablar, vamos a hacer un bonito trabajo de tutoría. Los invito, muchachos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.